Bienvenido a la Escuela de Discipulado de la Unión Venezolana Occidental. Te saluda Luisa Helen González y hoy vamos a hablar un poco de lo que vas a estudiar en la lección número 20, Evangelio definido. En la guía de estudio El Plan de Dios, su mayor regalo y en el recurso de PDF vas a encontrar un breve repaso de lo que hasta ahora ha sido la lección del Plan de Dios, su mayor regalo. Es importante que vayas y estudies solo y luego puedas compartir con tu equipo dentro de la iglesia que se encuentra en la Escuela de Discipulado. Tomar la palabra de Dios y en oración juntos descubrir el plan de Dios para la vida de cada ser humano. En la Biblia vas a encontrar importantes declaraciones que se hace referente al Evangelio y de cuál debería ser el compromiso de cada discípulo de Jesús. Repasando estudios anteriores, podemos mencionar que la palabra evangelio viene del griego evangelion. El evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, buen mensaje. La vida eterna de cada ser humano va a depender de la aceptación o del rechazo hacia el evangelio. Desde antes de Cristo y hasta ahora, Dios ha provisto la salvación por medio del Evangelio. ¿Cuáles son las 4 realidades del Evangelio que ha hecho Dios al colocarnos en Cristo Jesús? Primera de Corintios 1:30 menciona: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención. En este texto bíblico que acabamos de escuchar en Primera de Corintios se encuentran las 3 fases del plan de salvación. Inicia con la sabiduría. Debemos escuchar, debemos escudriñar la palabra y conocer de este plan. El primer paso es la justificación. Cristo Jesús tomó nuestro lugar para ofrecernos la salvación. El segundo paso es la santificación, la obra del Espíritu Santo día a día en aquel pecador que recibió a Cristo Jesús por fe. Y el tercer paso es la redención, lo que estudiamos en la lección número 19 de la bendita esperanza. Se cumplirá la fase final de la redención en el momento en que Cristo Jesús vuelva por segunda vez. Amar, estudiar la palabra de Dios debe ser nuestra meta día a día. ¡Qué maravilloso es el Evangelio! Conociendo todo esto a la luz de la Biblia, podemos reafirmar: Él nos salvó, Él nos salva y nos salvará. Repítelo conmigo: Él nos salvó, Él nos salva y nos salvará. Alabamos el nombre de Dios. ¿En qué condición se encuentra el hombre pecador con relación al Evangelio? Si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, que la Biblia nos señala que el Evangelio es la luz de la gloria de Cristo que debe alumbrar a toda aquella persona incrédula que el enemigo le ha entenebrecido sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones. Hoy en día, ustedes ven cómo cuando vamos a dar la palabra de Dios, el mensaje, hay unos corazones más receptivos que otros.
A esos que no desean escuchar la palabra, el enemigo les ha entenebrecido el pensamiento, les ha entenebrecido sus sentimientos. Nosotros, tú y yo, deberíamos, al estudiar la palabra de Dios, clamar al Espíritu Santo en oración, dirección, para saber cómo mostrarle la luz, la gloria de Dios de manera creativa. Cuando tú y yo ejercemos el servicio a nuestro Padre Celestial, dice la señora White que los ángeles de Dios nos guían y nos ayudan en este hermoso ministerio. No estamos solos. Como discípulos de Cristo debemos ir y predicar el Evangelio, confiando de que la luz gloriosa de Cristo Jesús va a emanar de nuestras vidas, porque estamos viviendo un proceso de santificación día a día. Respondamos algunas interrogantes, eso sí, con la palabra de Dios. ¿Qué 2 pasos debemos dar con relación al Evangelio? Efesios, capítulo 1, versos 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hay una gran verdad, y es que la Biblia enseña que el evangelio debe ser oído y creído. ¿Qué amorosa invitación hizo Jesús a las personas de su tiempo? Leamos Marcos 1, 14b y versos 15. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La verdad es que Jesús invitó a su audiencia a arrepentirse y creer en el evangelio. Marcos 8:35 nos responde cuán serio debe ser el compromiso que debemos hacer al recibir el evangelio. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Este texto de Marco nos enseña que aceptar y creer en el evangelio es más importante incluso que nuestras propias vidas. Hechos 20:24 nos responde: ¿qué llegó a ser lo más importante en la vida del apóstol Pablo? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo declara en este texto que en el poder del Espíritu Santo él había llenado del Evangelio todos los lugares que había visitado. ¡Qué hermoso! ¡Qué ejemplo para ti y para mí como discípulos de Jesús! Romanos 15, 18 al 19, leamos: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Para el apóstol Pablo no existía en su vida nada más precioso o valioso que dar testimonio del Evangelio. En Romanos capítulo 1, verso 16, nos responde cómo llamó el apóstol Pablo al Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Resaltemos la palabra poder, que traducida es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Su traducción es poder,
fuerza, potencia, poderosamente, también se traduce como milagro. Todo al que le explote una dinamita de seguro morirá. Para el apóstol Pablo, el Evangelio es la dinamita de Dios para salvación. Cuando la buena noticia de la salvación explota en la vida de un ser humano, éste nunca volverá a ser igual. El Evangelio destruye la vieja vida pecaminosa del impío para que una nueva vida, guiada por el Espíritu de Dios, pueda brotar en este individuo. Primera de Corintios capítulo 1 verso 17 nos responde para qué llamó Jesús al apóstol Pablo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El apóstol Pablo estaba convencido de que predicar el Evangelio era su mayor compromiso. A pesar de sufrir penalidades por el Evangelio, el apóstol Pablo no se detiene y nos asegura que la palabra de Dios está libre. Veamos Segunda de Timoteo 2 del 8 al 9. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Alabamos el nombre de Dios. Ahora, estudiando todos estos textos, deberíamos leer Marcos 16 del 15 al 16, porque nos responde cuál es la misión de la iglesia en el mundo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mateo 24:14 señala que el fin vendrá como resultado de la predicación del Evangelio por testimonio en todo el mundo. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. El apóstol Pablo hace una reflexión sobre este particular. Dado que las personas, para ser salvas, deben confesar con sus bocas que Jesús es el Señor. Romanos 10, 8 al 10 menciona: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El apóstol se pregunta, ¿cómo van a confesar las personas a menos que se les predique? Leamos Romanos 10 del 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El apóstol Pablo le refiere a la iglesia de Roma que la predicación del evangelio, la misión, es un llamado personal. Cada creyente debe levantarse y predicar el evangelio, dar la buena noticia, la buena nueva de que el plan de salvación no es solo para mí, que lo he aceptado y estoy viviendo una vida en santificación y viendo con fe el proceso final, que es la venida de Cristo Jesús que nos dé redención, sino que también es para ellos, que ellos puedan escuchar, que ellos puedan amar y aceptar por medio del bautismo el plan de salvación en sus vidas. Es un llamado personal. No esperemos a que si no tengo una pareja misionera, ay, pues qué pereza, yo no voy a predicar. Si el director de actividades laicas no se levanta y dice, vamos a hacer visitación en la comunidad para ver si conseguimos estudios bíblicos, entonces yo qué, mejor me quedo tranquilo y me hago el loco o la loca.
No, Señor, debemos orar al Señor y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Te hablaré de la dinámica de la testificación personal. Todos estamos llamados a discipular. El Espíritu de Dios solo necesita de nuestra actitud para capacitarnos en la testificación, sin importar nuestro origen o nuestra condición. Veamos lo que nos enseña la Biblia. 1 Corintios 1, 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Este texto nos muestra que nadie tiene excusa de no participar en la misión que tiene la Iglesia de compartir el Evangelio. De hecho, es más fácil trabajar con personas sencillas que con aquellos que confían en sus propias sabidurías. En este sentido, encontramos esta cita en el libro El Ministerio de Curación de la autora Ellen White. Muchas veces el Señor escogió por colaboradores a hombres que solo habían obtenido una instrucción limitada. Los tales usaron sus facultades con el mayor celo y el Señor recompensó su fidelidad en la obra. El Evangelio exige responsabilidad y esfuerzos individuales, sacrificio personal a todo aquel que llega a ser partícipe de su gracia. El Señor le señala una obra que hacer en favor de los demás. Es tarea nuestra revelar a los hombres el Evangelio de la salvación. Los pasos a dar en la estructura de la testificación personal son 3. Toma nota. El conocimiento del Evangelio es el conocimiento del amor que salva. No es posible cumplir la misión de predicar el Evangelio en todo el mundo asignada a la Iglesia sin un conocimiento claro del mismo. La Biblia en Marcos 16, 15 al 16, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuevamente, el ministerio de curación nos señala: cada iglesia debe ser una escuela práctica de obreros cristianos. Sus miembros deberían aprender a dar estudios bíblicos, a dirigir y enseñar clases en las escuelas sabáticas y trabajar en pro de los inconversos. Debería haber no solo enseñanza teórica, sino también trabajo práctico bajo la dirección de instructores experimentados. El segundo paso es la experimentación o vivir el Evangelio, y nos referimos al amor que se comparte. El conocimiento de ese amor que nos da la salvación nos va a comprometer y nos va a llevar a la experiencia de la santificación, a brindar amor de forma práctica bajo la dirección del Espíritu de Dios. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y el tercer paso es tener una estrategia de multiplicación. ¿Has escuchado hablar de la inteligencia misionera? Hablamos de desarrollar, bajo la dirección del Espíritu de Dios, una estrategia de discipulado. La espiritualidad y el crecimiento de la Iglesia son proporcionales al fervor misionero de los miembros. La piedad, el conocimiento espiritual superior y el crecimiento de una iglesia están en proporción con el celo y la inteligencia misionera que se hayan infundido en ella y que emanan de ella, a fin de que sea una bendición precisamente para aquellos que más necesitan de nuestra ayuda. Un ministerio para las ciudades, página 70.1. El apóstol Pablo tenía inteligencia misionera. Primera de Corintios 9, del 18 al 22.
Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Una vez que conocemos el Evangelio y lo experimentamos, entonces estaremos motivados a compartirlo. Es la motivación del amor ágape. Pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 5. Y es que la palabra de Dios tiene una riqueza extraordinaria. Y estamos aprendiendo lo que ella dice acerca del tema del evangelismo. El apóstol Pablo aquí nos enseña que debemos dar gracias a Dios siempre por habernos escogido desde el principio para salvación, llamándonos por medio del evangelio. Lamentablemente, muchos creerán su propio evangelio, otros lo rechazarán, otros lo aceptarán. Dios se encargará en el día del juicio de darle a cada uno según sus obras. Esto es o fue parte de lo que vas a encontrar en la lección 20, el Evangelio definido del plan de Dios, su mayor regalo. Vea la palabra de Dios en oración. Este tema a mí me encantó. Bueno, como todos, lo he disfrutado y he sentido como con algunos textos puntuales de la Biblia, Dios ha hablado a mi mente y a mi corazón. Quiero seguir siendo una discípula del Señor. Aprovecha la oportunidad que te brinda el hecho de poder estudiar la Biblia libremente. Vendrán momentos donde no tendremos sino lo que tengamos acá. Vendrán momentos donde vamos a ansiar continuar predicando la palabra de Dios. No esperes a que te digan debes ir a predicar. Asúmelo en tu vida como un estilo de vida. Habló para ti Luis Ellen González desde la Escuela de Discipulado de la Unión Venezolana Occidental. Será hasta una próxima entrega.